que si cruzas muerto estás. Y señalando el bosque encendido en la distancia, gritó: «Mira dónde nos esperan. Los bosques están vivos. Ya han llegado los eminentes y la danza pronto empezará. Aquí está el ungüento. Úntate y ven». Algernon Blackwood. Antiguas brujerías. Pesadillas, hechicerías, pesantas terrores nocturnos y alucinaciones. Seres sobrenaturales sedientos de sangre. La bruja, como fenómeno, es tan difícil de desentrañar como lo son sus orígenes. Un laberinto etimológico que se pasea desde la antigua lengua indoeuropea hasta nuestros días, de la esencia primitiva de nuestros miedos hasta la bruja encarnada. Porque como el recuerdo de la bruja, el miedo siempre nos acompaña. El miedo a la oscuridad, a nuestra propia imaginación, a lo impensable, que a pesar de todo se asoma en el pensamiento. ¿Qué pasaría si nos enfrentásemos a ese miedo, si nos quedásemos intencionadamente a oscuras, si apagásemos la luz y atravesásemos el cerco de una punta a la otra, si siguiéramos imaginando? Esta es la crónica de un viaje al territorio colectivo de lo inefable. Es allí donde encontramos a la bruja reinando soberana en lo más profundo de la mente, del cuerpo y de la sombra, habitando nuestros miedos. Poco importa si creemos en ella o no. Dicho ha sido, dicho queda, que todo lo que tiene nombre existe. Vienen de noche. Una introducción al estudio sobre las brujas y la otredad de Julia Carreras Tort. Desaprender lo aprendido. Uno de los mayores problemas con los que contamos para entender a la bruja y al fenómeno de la brujería es la imposibilidad de pensar tal y como lo hacían quienes tomaban la existencia de la bruja como una realidad, así como nuestra incapacidad de empatizar con la forma de pensar que tenían los individuos que debían enfrentarse a diario a ese fenómeno. Juzgamos conceptos y fenómenos con parámetros de antes, con el enfoque de ahora. Dicho de otro modo, intentamos entender el mundo desde una óptica posracionalista, una óptica que, si bien nos aporta distancia y objetividad, también lleva consigo cierta incapacidad de empatizar, o mejor dicho, comprender lo que sucedía en las mentes de la época.
Toda reflexión sobre la bruja y el fenómeno de la brujería en la actualidad no dejará de ser, con mayor o menor acierto, un intento de comprensión anacrónico. Pero que ello no nos quite las ganas de seguir rebuscando en el pasado y de continuar leyendo entre líneas. Por obsoletas y lejanas que nos parezcan ciertas costumbres y creencias, no podemos negar que éstas forman parte de nuestro bagaje cultural, o como diría el etnógrafo catalán Ramón Violant i Simorra, son pedazos de nuestro propio ser. Descartarlas de buenas a primeras, sin hacer el esfuerzo de intentar entenderlas, hace también que nos perdamos partes de nosotros mismos por el camino. Y no solo eso, podríamos ir más allá y considerar que hay creencias que han sobrepasado esa categoría y que, como diría Miquel Azurmendi, se han convertido en verdades de cajón. Eso es exactamente lo que sucede o sucedía hasta hace poco con las brujas en algunos lugares. La existencia de las brujas no se cuestionaba, y aunque no se dijera abiertamente, se tenía como algo innegable. Nuestra forma de pensamiento actual, aquella que distingue perfectamente nociones científicas de no científicas, antes no existía, y que por ese motivo nos cuesta tanto entender que los supuestos racionales de la experiencia vital de aquella gente de antaño no eran propiamente creencias, y por eso las hemos despreciado como pensamiento mágico, catalogándolas de creencias supersticiosas y tratando de primitivo al sujeto humano de las sociedades sin ciencia y con tecnología más rudimentaria. Creencias sí lo eran, en cambio, para las capas más instruidas de la Iglesia, pues éstas consideraban que el pueblo creía en aquellas supersticiones. En su estudio sobre la magia y la hechicería en la comunidad de los Azande de 1937, Evans Pritchard nos habla de la creencia en la brujería como parte de una filosofía natural, a través de la cual la relación entre hombres y eventos desafortunados halla su explicación, y analiza cómo la creencia en la brujería conlleva un sistema de valores que regula la conducta humana. A pesar de que el concepto de bruja que postuló Evans Pritchard difiera en algunos puntos del concepto de bruja que trataremos aquí, esto es, la bruja no es un ser humano, sino una entidad. El concepto de filosofía natural sigue siendo pertinente y tremendamente ilustrador, pues queda demostrado que sean cuales sean los eventos que marcan a una comunidad, la estructuran y le dan cohesión, lo que explica el motivo último por el que pasan las cosas, sin desmerecer no obstante las causas lógicas. Esto significa que creer en las brujas no implica tener que desdeñar cualquier evento empíricamente probable o negarse al progreso científico tal y como lo entendemos ahora. Esta es la base de lo que el antropólogo Claude Lévi-Strauss categorizó como ciencia de lo concreto en su ensayo El pensamiento salvaje de 1962, en el cual el término salvaje no se usa de forma peyorativa, sino para definir una forma de pensamiento no domesticada. En la obra se afirma que la ciencia de lo concreto, aquella que posibilita el pensamiento mágico, puede coexistir sin problemas con la ciencia que hoy entendemos como moderna, aquella que trabaja con lo abstracto. Según Lévi-Strauss, la magia o el pensamiento mágico no debieran verse como formas no evolucionadas de pensamiento, por lo que sería interesante eliminar cualquier supuesta dicotomía entre la mente prelógica asociada con las sociedades primitivas y la mente lógica relacionada con las sociedades supuestamente avanzadas. Ambas formas de pensamiento son igualmente válidas y capaces de coexistir. Y no hay que ir muy lejos para ver la pacífica coexistencia de ambos mundos. Muchas costumbres que hoy tratamos como superstición
Algo tan simple y automático como trazar una cruz en el pan con el cuchillo antes de cortarlo o tocar madera cuando se habla de desgracias, se siguen practicando en la actualidad. Los pequeños resortes de la mente que nos hacen llevar a cabo estos actos no obedecen a una suerte de cerebro reptiliano que nuble nuestro entendimiento, sino que al perpetuar esos actos participamos por un instante de otra forma de ver el mundo y de protegernos de lo indecible, por si acaso. El territorio embrujado. A menudo relacionamos a la bruja con un tiempo y lugar remotos. Las montañas nos podrían parecer, pues, el escenario idóneo para sus actividades y su esquiva presencia. Estas montañas, además, están pobladas por comunidades que se caracterizan por tener que sortear y adaptarse a un mundo a menudo hostil, con pocos recursos disponibles, creando así relaciones que suelen ser tensas, aunque profundas, con el entorno. Eso hace que en Europa las montañas sean tierras de brujas por antonomasia, lo que queda plasmado en numerosas ocasiones, tanto en el ámbito popular, con la imagen estereotípica del encuentro nocturno, como en el ámbito culto. Al emprender este viaje, tendremos que hacer un esfuerzo para entender lo que significaba en el pasado la vida en la montaña, lejos de estereotipos y visiones sesgadas. No debemos caer en el romanticismo o la idealización, pero tampoco en la infantilización o el paternalismo. Considerar que las creencias de las comunidades de montaña son signo de una especie de atraso cultural debido a su aislamiento no hará sino dificultar las cosas. Ha quedado comprobado que hubo un gran tránsito de personas en las zonas de montaña, lo que contribuyó a un contacto constante con territorios vecinos y corrientes de pensamiento nuevas, algo que a veces se recibía con éxito y otras veces no tanto. Las costumbres y tradiciones de sus moradores son el reflejo de la adaptación al entorno, una adaptación costosa y mutable, aunque siempre presente. La creencia en brujas parece, pues, algo inherente a esos territorios y que da explicación al ciclo de vida y muerte. En lugares donde los habitantes están en estrecho contacto con los misterios de esa transformación y se ve interpelada más agresivamente por ella, la creencia es más patente y palpable. Existe un fructífero debate que la comunidad humana establece con lo sobrenatural, lo que se percibe en cuentos y dichos, pero también en comportamientos. Se convive con lo inexplicable y con lo ajeno, y se debate con lo imposible como forma de supervivencia y pervivencia. La adaptación al entorno crea extraños compañeros de cama, y así, las brujas y todo lo que representa la otredad ha sido durante un tiempo algo con lo que solo nos queda coexistir. Por supuesto, cabe la posibilidad de que durante la caza de brujas, esas entidades pasaran de representar la otredad a representar simple y llanamente el mal. Pero con el tiempo, todo parece indicar que se pasó de nuevo a un periodo de convivencia, aunque en algunos puntos estuviera irremediablemente dañado por la crisis de la caza de brujas, que instaló el miedo entre las gentes. Del Pirineo y sus comunidades, podemos aprender también la capacidad de adaptación a ese entorno hostil para transformarlo en hogar. Y esto implica que hay que aprender a escuchar aquello que nos dice el entorno, yendo más allá de las necesidades personales, pero sin perderlas de vista. Esto nos lleva también a preguntarnos si lo que hemos hecho durante siglos, y sobre todo a partir del llamado éxodo rural, no ha sido sino demonizar la montaña y condenarla también, como la bruja, a la otredad. Es por esto que nuestro acercamiento a la bruja es un homenaje a las montañas en general y al Pirineo en particular, territorio embrujado por antonomasia, pero embrujado no por estar maldito o por ser cuna de cuentos y leyendas,
sino por haber sido literalmente embrujado, haber sido engullido por el discurso imperante y haber tenido que convivir con los perjuicios típicos que se asocian al otro. Las montañas eternas, que ven cómo nos transformamos y cambiamos mientras tratamos de entender nuestro papel en el mundo, son condenadas a ser el lugar al margen, por llevarnos a cuestionar lo que tomamos como cierto, por ser difíciles de comprender. Quizá con esta humilde contribución podamos ver el territorio y quienes lo pueblan con otros ojos, con la mente un poco más abierta a lo inexplicable. Llega el momento de emprender el viaje sin retorno al estudio de la bruja, aquello que habita en las sombras, aquello que viene de noche, que nutre nuestros miedos, pero que también nos trae un atisbo de lo luminoso. El ente nocturno. Las creencias sobre brujas que tenemos más arraigadas en el inconsciente son las que apelan a un miedo primordial y arcaico, como el miedo a las apariciones o a la oscuridad. Allí podremos hallar el origen de la bruja, en la oscuridad de la noche, en la vulnerabilidad del dormitorio, en lo etéreo del sueño. La bruja primitiva, la bruja original, es una bruja apenas humana, despojada de todo lo que se nos antoja familiar. La bruja que rapta niños y les chupa el seso, el espectro que entra por las ventanas y puertas cerradas para atormentar a los durmientes. La encarnación de la noche misma, esa sombra que vaga por los caminos desolados del mundo, por siglos que pasen, por intentos de humanizarla que se hagan, por campañas que se lleven a cabo en pos de su erradicación. Jamás podemos quitarnos esa poderosa imagen de la cabeza, pues ese sentido primordial se halla en la misma palabra, bruja. Porque, como el recuerdo de la bruja, el miedo siempre nos acompaña. En el miedo a la oscuridad, a nuestra propia imaginación, a lo impensable, que a pesar de todo se asoma en el pensamiento. ¿Qué pasaría si nos enfrentáramos a esos miedos? Si nos quedáramos intencionadamente a oscuras, si apagáramos la luz y cruzáramos el pasillo de una punta a la otra. ¿Qué pasaría si siguiéramos imaginando? El miedo siempre se presenta como algo maligno que hay que eliminar, pero también nos atrae. Lo necesitamos, nos hace sentir vivos. El miedo es un motor de supervivencia animal. Crea necesidades y preguntas, y nosotros buscamos las respuestas para confrontarlo. El miedo motiva la formación de creencias espirituales y religiosas y nos ayuda a encontrar soluciones. Hoy solo damos importancia a lo que nos da miedo si podemos percibirlo como real. Sin embargo, las creencias populares nos recuerdan que lo real es, básicamente, lo que creemos que existe, lo que podemos nombrar. Si podemos crear algo, aunque sea con la mente, eso lo hace real. ¿Importa si es algo tangible o científicamente demostrable? En ese caso, la bruja que habita los rincones oscuros de nuestra memoria y de nuestra cultura fue real cuando se creía en ella. Es una fantástica personificación del miedo más esencial, pues asume ambas caras, la que nos repele y la que nos atrae. No es de extrañar que entidades como la bruja estén tan profundamente instaladas en el inconsciente y que siempre que aparezcan susciten un interés desmesurado.
Prestamos mucha atención cuando se habla de brujas, quizá porque apelan a ese miedo llamado atávico, el miedo primigenio a algo que no logramos entender, pero que nos atrae. La bruja se origina en el miedo y la atracción. Es una entidad dual que vive en la otredad, como todo lo que tememos y deseamos al mismo tiempo. Existe dentro y fuera de nosotros, es esquiva, aunque siempre está presente. Desde la más tierna infancia, la bruja aparece en nuestra vida a través de los cuentos y el folclore. Viene disfrazada de lo irónico y, aunque temible, adquiere una postura de curiosa familiaridad. En la mente infantil hallamos un vestigio nada desdeñable del pensamiento mágico, de la capacidad de crear y creer en lo luminoso y de comunicarse con lo creado. El funcionamiento de la mente infantil, siendo admirable, quizá más después de habernos enfrascado en esta investigación y haber descubierto que la forma en la que nos enfrentamos a nuestros miedos determina el tipo de sociedad que somos. Una sociedad que aniquila aquello que teme, que vive asustada, y que si destierra lo que teme al territorio de lo imaginario, se convierte en una bomba a punto de estallar, porque no puede concebir nada que no esté bajo su control. Entonces, lo lógico es preguntarse si podemos jugar y danzar con nuestros miedos, o conseguir que el miedo juegue a nuestro favor. Queremos pensar que sí, que podemos trabajar con el miedo, pero no para vencerlo, sino para entenderlo. Del significado original de la bruja se han dicho montones de cosas. Popularmente se toma por cierto que la palabra significa en su raíz mujer sabia. Una teoría que, aunque muy extendida y muy en la línea de las teorías de género y posturas actuales respecto a las brujas y la brujería, no cuenta con el apoyo de ninguna fuente escrita ni de ningún dato histórico. Hay que decir que es muy posible que ese sentido, el de bruja como mujer sabia, se haya visto influenciado por las corrientes espirituales anglosajonas, donde la palabra witch, cuya etimología es incluso más imposible de descifrar que nuestro supuesto equivalente, se ha usado para traducir tanto brujas como hechiceros, adivinos, curanderos. Si nos fijamos en las teorías de los lingüistas, veremos que hay propuestas para todos los gustos. Se ha dicho de la palabra bruja, o mejor dicho, de bruxa, en su forma original, que pudiera haber tenido algo que ver con un término galo que se refería originalmente a la hechicería. Se ha dicho también que todo lo que tiene nombre existe. En las palabras se esconde algo que al menos en un tiempo lejano se creyó que existía. Para entender el concepto será necesaria, pues, la voluntad de desaprender, de cuestionar todo lo que se toma como norma y adentrarse en un mundo con más sombras que luces. Por fortuna o por desgracia, no estamos solos en esta empresa, pues hay otras lenguas y culturas en las que hallamos términos que hacen referencia a entidades muy similares a esta bruja en su aspecto más primitivo. Aunque las voces y antiguas creencias populares del pasado se hayan perdido, aún nos quedan las palabras que una vez dieron nombre a esas creencias e historias. Así pues, si queremos entender su significado original, si queremos conocer la primera cara de la bruja, será necesario desentrañar todo el bagaje cultural y folclórico contenido en los términos que aún hoy usamos. La Strix clásica, entidad nocturna cuyo nombre daría lugar a la estrega italiana y al strigoi rumano. Aquellos interesados en la ornitología seguramente se sorprendan cuando relacionemos las brujas con la palabra strix, término que hoy designa un género de aves, incluso a una familia de estas, las Strigidae, que conoceremos por ser a la que pertenecen las lechuzas y algunos búhos. Esa asociación, como es de suponer, no es baladí, ya que el búho y la lechuza,
además de ser aves rapaces y nocturnas, se han relacionado de forma tradicional con las brujas y deidades del otro mundo y de la noche. Se supone que la Strix romana aparece por primera vez en el texto Pseudolus de Plauto en el 191 a.C., aunque nos quedaremos con su aparición en el sexto libro de los Fastos de Ovidio, magistralmente descrita en el siglo I después de Cristo, y que condensa todas las creencias que había en la época clásica sobre la Strix. Dice así: hay unos pájaros voraces, no los que engañaban las fauces de Fineo con los manjares, las arpías, pero tienen la descendencia de ellos. Tienen una cabeza grande, ojos fijos, picos aptos para la rapiña, las plumas blancas y anzuelos por uñas. Vuelan de noche y atacan a los niños, a los desamparados de nodriza, y maltratan sus cuerpos que desgarran en la cuna. Dicen que desgarran con el pico las vísceras de quien todavía es lactante y tienen las fauces llenas de la sangre que beben. Su nombre es Estriges, pero la razón de este nombre es que acostumbran a graznar estridere de noche en forma escalofriante. Además de esta temible descripción, Ovidio contempla la posibilidad de que las estriges sean producto o resultado de una metamorfosis mágica, una forma asumida por ciertos individuos capaces de cambiar de forma. La capacidad mágica para metamorfosearse será una constante en el folclore europeo, por lo que se refiere a las brujas. La palabra Strix está estrechamente relacionada con el término griego strings, que significa chillar, pues se dice que tanto las aves que pertenecen a esa familia como las entidades nocturnas y malignas que nos ocupan esgrimían chillidos ensordecedores y escalofriantes. La Strix era, por un lado, una ave nocturna y carroñera, pero también una entidad que raptaba y vampirizaba a los niños. La Strix romana mantendría viva su presencia no solo a través de las leyendas y los mitos, sino también del léxico italiano y rumano, la estrega italiana y el strigoi rumano. Ambos herederos de la Strix han tomado caminos algo distantes la una del otro. La estrega sería hoy un término que, como bruja, ha generalizado su uso y ha pasado a denominar a hechiceros, adivinos y entidades sobrenaturales indistintamente. El strigoi rumano, en cambio, denomina a dos seres, la bruja y el revenant, el espíritu que ha vuelto de entre los muertos. Hay que apuntar, no obstante, que la palabra estrega no es la única usada en Italia para referirse a las brujas, sino que en algunas regiones montañesas, como en el Piamonte, a menudo se usa la palabra masca o masche, término que aparece escrito en el Editto di Rotari del 643. La masca, cuyo origen etimológico podría hallarse en la palabra maquer, masticar, pudiera ser también un término que designaría a los espectros o a las almas de los muertos. De nuevo, se pone de manifiesto la capacidad que se atribuye a esas entidades para cambiar de forma y transformarse en animales. Pero no hay que alejarse demasiado de Roma para hallar otra palabra que se usó durante siglos para referirse a las brujas: la lamia. A pesar de su origen griego, se ha extendido por Occidente evolucionando por su cuenta y se ha mantenido en el folclore hebreo, griego y búlgaro, diseminado también por la península ibérica. El mito griego, que se refiere a la lamia, recogido por el historiador Duris de Samos, nos explica su cruel origen mitológico y su sed de carne infantil. Lamia fue una reina amante de Zeus, forzada por Hera a comerse a sus hijos como castigo a su infidelidad. La condenó a permanecer siempre despierta, privándola de sus párpados, pero también le brindó la capacidad de cambiar de forma. Por eso la reina Lamia, envidiosa de otras madres, robaría a los niños de sus cunas para devorarlos, pasando así su nombre a categorizar entidades infanticidas y nocturnas.
Otra famosa y antiquísima Lamia pudiera ser el demonio hebreo Lilith, primera esposa de Adán, madre de Súcubos, cuyo nombre acadio, a su vez, podría traducirse como espíritu. En cualquier caso, la conexión entre lamias, súcubos y por extensión incubos seguiría dando alas al matiz sexual de esas entidades, como la bruja en una de sus traducciones del árabe. ¿Qué designa entonces la palabra lamia? En lo que a etimología se refiere, se tiene como cierto que el término lamia se origina en el lexema protoindoeuropeo lem, espíritu nocturno, que daría también lugar a los espíritus de los muertos en la mitología romana, los lémures, en cuyo honor se celebraba el festival romano de las Lemuraliae, o Lemurias, que tenía lugar en mayo. De nuevo, no se nos escapa el nexo bruja-espectro y la conexión entre los muertos y las entidades sobrenaturales. Pero la lamia que hallamos en la península ibérica, concretamente en Euskadi, parece haber evolucionado de forma distinta. Las lamias vascas o vasco-francesas no se nos muestran como monstruos horripilantes, sino como mujeres bellas, eso sí, con pies de pato, que se dedican a peinarse cerca de los ríos y cuerpos de agua. Esta acción de peinarse, asociada comúnmente a entidades feéricas como las hadas, como otros seres elementales, las janas, anshanas, encantades o dones taigua, no tendría una finalidad cosmética, sino que pudiera tratarse de una acción propia de entidades mágicas o sobrenaturales, igual que la acción de lavar la ropa, que de aquí constancia de que, como dicen en Aragón, las brujas del Turbón ponen a secar sus ropas al sol. Acciones repetitivas como peinarse, tejer o lavar, tan presentes en nuestros cuentos, tienen un significado simbólico profundo, porque en realidad, a pesar de su cotidianeidad, alejan a esos seres de lo normal y cotidiano. Dicho de otra forma, las acciones que se atribuyen a muchas hadas y brujas son prueba de su naturaleza no humana. En tierras germánicas, el término que nos ocupa no será witch, cuyo significado y uso es relativamente tardío en comparación con las épocas arcanas que estamos tratando, sino hexe, palabra alemana para bruja, pariente del inglés hag, inglés actual que se traduce como vieja o bruja, en un sentido claramente sobrenatural, no relacionado con la magia ni la hechicería. El término hexe aparece en un texto por primera vez en el siglo X, aunque no se usaría de forma generalizada hasta al cabo de unos 300 años. Lo más interesante es que aún hoy se usa la expresión Old Hag, que traducimos como vieja bruja, para referirse a los terrores y a la parálisis nocturna. Esta Hag o hexe sería seguramente la traducción preferible para la bruja ibérica. Así se nos presentan en el glosario Abecedarium Anglico-Latinum de Richard Hulloet, escrito en el siglo XVI, aunque algo tardío. Nos habla de las heges o furias nocturnas o brujas como witches que parecen ancianas. Como Lucano y Sere suponen, chupan la sangre de los niños por la noche, estriges. En este glosario, no obstante, la posible apariencia humana de esas entidades se pone de manifiesto presentándonos una posibilidad de contacto con lo familiar. Algo que resulta especialmente relevante en cuanto a la Hag y la hexe es su relación con el concepto del cerco, en algunos casos el seto, ese espacio que separa la esfera doméstica de la salvaje. Las palabras Hag y hexe parecen compartir raíz con el término en inglés antiguo haga y luego hau, el cerco, que ha derivado en el actual hedge en inglés. Autores como Stamatios Zokios
han afirmado que la palabra hallaría su origen en el proto-indoeuropeo, kaj, significando terreno cercado, y es esa relación entre brujas y cercos, aunque pudiera parecer casual y anecdótica, la que se nos antoja capital para su entendimiento, pues la bruja, como vamos viendo, no pertenece a este mundo, pero tampoco al otro. No será casualidad, pues, que una de las formas de llamar a las brujas en algunas lenguas germánicas y escandinavas sea Haegtese o Hagazusa, una entidad. A veces Zusa se toma como mujer y otras como demonio o espíritu que cabalga o habita en el cerco, haciendo quizá de ella una suerte de genio local anclado a un lugar concreto. De nuevo, las primeras menciones de esas entidades harían hincapié en sus tendencias caníbales, en sus comportamientos nocturnos. En este caso, no obstante, el significado toma un matiz importante por ese nexo con la acción de pasar de un mundo a otro, acción que nos otorga muchas claves para entender la razón de ser de la bruja y de quienes la acompañan. Y para terminar este repaso, no podíamos dejar el léxico occidental sin mencionar el término vasco sorgin o sorgin, palabra que a menudo se ve como el equivalente directo del castellano bruja. Según José Miguel de Barandarián, la palabra sorgin se usaba de forma genérica para denominar a espíritus sobrenaturales de varios tipos. Ya no nos extrañará comprobar que al repasar los estudios de los lingüistas hallemos multitud de opiniones. Ha habido quien ha relacionado la palabra sorgin con la idea de hilar, resultando en algo así como quien hila el destino de los mortales. Repasando las leyendas y cuentos populares protagonizados por la Sorginac, seguramente veremos su asociación con el mundo subterráneo, el aspecto ctónico, que se hace también evidente a través de la relación de estas entidades con la diosa Mari. No obstante, la relación entre brujas y deidades femeninas no se manifiesta en el caso de la Sorgin hasta el siglo XX, lo que pudiera verse como una romantización del mito. Algunos antropólogos, como Miquel Azurmendi, afirman que el significado original de la palabra Sorgin se halla en la combinación resultante del lexema sor, nacer, y zain, cuidar o mantener, por lo que es deducible que el nombre de esas entidades tenga algo que ver con los nacimientos de las criaturas, tanto si es para bien como para mal. Otro posible origen pudiera hallarse en el lexema sor, entendiéndolo como atontar o pasmar. Lo hallamos en la palabra vasca soreztatu, encantar o embrujar. En cualquier caso, el léxico sigue dando muestras del origen sobrenatural de las brujas en muchos idiomas y por lo tanto en muchas culturas de Europa. A partir de la Edad Media, la Strix, la Lamia, la Hexe o la bruja se erigirán como protagonistas de un gran número de sermones y de bulas papales, de textos religiosos y disertaciones sobre la moral y las costumbres del pueblo llano. Deberá pasar tiempo hasta que esos textos dejen de tener un tono moralizador a un objetivo castigador. Y también hasta que la palabra bruja pase de designar a las entidades nocturnas que poblaron nuestras pesadillas a dar nombre a hechiceras, curanderas y personas mal vistas por su comunidad. Hasta entonces, la bruja mantendrá su aspecto primitivo como entidad nocturna, sobrenatural. Y no solo eso, porque cuando todo haya pasado y las hogueras y patíbulos de Europa ya no estén sedientos de sangre, la bruja volverá al territorio de los cuentos, al amparo de la noche, a la intimidad del dormitorio, lo que nos hace pensar que en efecto todo lo que tiene nombre existe, o al menos existió. La comitiva espectral.
Hasta ahora hemos presentado a la bruja como una entidad individual aislada de su entorno, aunque el escenario de su aparición sea, a primera vista, la noche y la intimidad del dormitorio. La presencia siempre vigilante de la bruja a menudo se nos presenta acompañada, incluso en su faceta más primitiva. Como hemos avanzado, la bruja asume el rol de representar la oposición, pero solo tiene sentido cuando vemos su hábitat mágico en conjunto, teniendo también en cuenta cómo se concebía el mundo cuando se creía en ella. La bruja es testimonio vivo de la supervivencia de muchas creencias y antiguas visiones del mundo. Tendemos a creer que el cristianismo barrió de un plumazo todas las ideas religiosas y costumbres asociadas a la espiritualidad que existía antes de su llegada, que hay una especie de cisma entre el mundo pagano y el cristiano. Nada más lejos de la realidad. Durante la Edad Media, las supersticiones traían de cabeza a los teólogos, a la comunidad religiosa y, por ende, a cualquier autoridad ligada a esos órganos de poder. La mayoría de las supersticiones o creencias originadas fuera del dogma cristiano se enfrentarán a dos posibles destinos: ser absorbidas por el statu quo para presentarlas bajo una máscara cristiana a los feligreses, o ser demonizadas, condenarlas al ostracismo, tildándolas de herejía. Este proceso, a pesar de parecer rápido, tardará siglos en completarse, si es que alguna vez ha terminado. Como veremos, la mayoría de los aspectos pertinentes a la figura de la bruja serán perseguidos sin cuartel, sobre todo aquellos que representan la muerte y el infortunio. No obstante, otros aspectos serán asimilados por la creencia popular. Como se suele decir, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Antes de que la caza de brujas fuera ni siquiera un sueño de la razón, las autoridades religiosas nos avisaban de que no era aconsejable, o mejor dicho, no era aceptable, creer en que las brujas existieran. Los teólogos altomedievales no eran muy amigos de las creencias populares, pero al criticarlas y al avisar que debíamos alejarnos de ellas, nos hicieron un regalo inesperado, pues permitieron que esas creencias, la mayoría limitadas a la tradición oral, se mantuvieran indelebles en el tiempo. Escribieron sobre ellas, como dice Claude Lécouté, para destruirlas, y así fue como se conservaron. Mediante consejos y recomendaciones hechas en pos de su erradicación, sabemos que el pueblo llano incurría constantemente en creencias y supersticiones denostadas por los teólogos. Fijémonos en este comentario sobre las creencias en brujas, escrito por el filósofo y obispo de Chartres, Juan de Salisbury, en el siglo XII. Hay quienes afirman que una noctíluca o Herodias, o una dama bruja de la noche, convoca asambleas nocturnas en las cuales festejan y causan alboroto. Además, los infantes son llevados a las lamias y parece ser que los cortan en pedazos y los comen, y las brujas se llenan la panza con ellas. Y después, gracias a la misericordia de la dama bruja, los infantes son devueltos a sus cunas de una pieza. ¿Quién puede ser tan ciego como para no ver en ello una manifestación de la maldad creada por los demonios ociosos? Claramente, es obvio que solo las pobres viejas y los ignorantes pueden creer tales farsas. El obispo nos avisaba del gran alcance de una superstición que él consideraba preocupante. Había gente que creía que las brujas venían de noche, formando una suerte de comitivas espectrales. Esas comitivas causaban alborotos, y no solo eso, sino que, por su naturaleza infanticida, despedazaban a los niños, aunque luego los volviesen a recomponer mágicamente. La crítica a esta superstición en particular nos permite saber que en el siglo XII aún se creía en ciertas comitivas espectrales integradas por brujas, lamias y seres al servicio de personajes como Herodías o Noctiluca, entidades que serán representantes de un pasado pagano. A pesar de que Juan de Salisbury arremetiera contra la creencia y la catalogase como propia de ignorantes o como un cuento de viejas,
El énfasis que le brindó nos demuestra que esa superstición no iba a desaparecer de la noche a la mañana. Para desentrañar el enigma escondido tras esas comitivas espectrales, integradas por brujas, espectros y misteriosas deidades, debemos acudir al folclore, a las leyendas y a los cuentos populares. Lo que el obispo Juan de Salisbury nos relató en el siglo XII no era un fenómeno exclusivo de la región donde vivió, en este caso Francia, sino que es una constante en el folclore occidental, cuyas versiones locales seguro que nos resultan familiares. La caza salvaje o Wildjagd germánica, la Mesnihelekin francesa, la estantigua castellana, pasando por la Santa Compaña gallega, las otrora llamadas buenas damas y buenas gentes, las leyendas de cazadores malditos como el mal cazador o el Comte d'Arnau catalanes o el Mateu Xistu vasco, hasta la visita de ciertos personajes en Navidad. Todas ellas tendrán mucho que ver con lo que Juan de Salisbury nos relata, aunque a simple vista no lo parezca. Las comitivas espectrales estaban integradas por un batiburrillo sobrenatural. Había lo que llamaríamos revenants, conocidos comúnmente como fantasmas, brujas, deidades, ciertos individuos humanos, seres feéricos, demonios, incluso el maligno. Una interesante mención de esas comitivas, o en este caso ejército de espíritus, fue recogida por Gervasio de Tilbury, abogado y clérigo inglés, en su Otia Imperialia, escrita a principios del siglo XIII. Tilbury relata, junto con varias menciones a las lamias, las peculiares apariciones de soldados armados con lanzas en una roca hallada en una extensa llanura de Cataluña. Cuando uno se aproxima a ellos, dice Tilbury, esos ejércitos desaparecen. Esa aparición histórica, de la que por cierto poco se habla en la península, nos remite a las cazas salvajes del folclore europeo, como la Mesnihelekin, conocida como el ejército furioso o salvaje, creencias populares que hicieron sus primeras apariciones en textos escritos durante el siglo XII. Los integrantes de la Mesnihelekin son comúnmente las almas de los muertos, aunque cada región observa sus peculiaridades, diferencia sus comportamientos y les atribuye funciones concretas. Avisar de la muerte de una persona, del advenimiento de desgracias, llevarse a los incautos, o ser embajadoras del ciclo estacional, las cosechas y el fluir de la vida y la muerte. No es de extrañar que esas cohortes imposibles se asociaran a la bruja, un avatar primigenio de la oposición. Las comitivas tenían a menudo una doble razón de ser. Por una parte, dividían o marcaban periodos temporales. Por otra, se encargaban de repartir abundancia entre aquellos quienes las aplacaran y les dejaran ofrendas. No sabemos quiénes son esas damas, gentes, compañas. Son deidades antiguas de los paganos, hadas, espíritus de los muertos, brujas. ¿Acaso importa? Necesitamos que sean buenas con nosotros, salvando el abismo que nos aleja de ellas, pero manteniéndolas a una distancia prudencial. Parece, pues, que estamos condenados a que las luces ganen terreno a las sombras, y también lo estamos a relegar a la bruja al olvido, esa bruja que en algún momento integró las comitivas espectrales de antaño, y pese a no quererla cerca, al menos no de una forma evidente, no parece que dejemos de buscarla. Lo que nos queda es saber qué hubiera pasado si jamás hubiésemos dejado de incluir esos espíritus y comitivas en nuestra vida, si hubiéramos seguido dejando las cubas y los platos descubiertos, esperando su visita.
Al estudiar entes nocturnos como la bruja y sus semejantes, no podremos evitar pensar en el cuadro de la pesadilla, en inglés The Nightmare, pintado por Henry Fuseli en 1781. En el famoso cuadro se representa una escena nocturna en la que un íncubo aparece sentado sobre el vientre de una mujer que yace echada en una cama, mientras una yegua o caballo espectral observa la escena con ojos desorbitados. El equino del cuadro de Fuseli solo aparece en escena por su simbolismo como animal sobrenatural. Las yeguas y los caballos suelen ser vistos como animales del otro mundo o psicopompos, mensajeros de los muertos. La escena que Fuseli plasma en el lienzo nos atrapa porque, además de mostrarnos una escena terrorífica, apela a nuestro inconsciente. Tanto el caballo o la yegua que aparece en segundo plano, emergiendo tras la cortina, como el íncubo que chafa a la mujer dormida, se nos antojan imposibles, pero físicos, palpables, tan palpables y físicos como la sensación de estar siendo víctima de estos, de estar siendo bruxado. Eso, tan imposible, tan lejano, es al mismo tiempo real y está presente. Al fin y al cabo, la creencia en la existencia de esas entidades nocturnas no está al mismo nivel que los dogmas de fe de la religión, sino que pertenece, como dice Miquel Azurmendi, al dominio del sentido común, de lo que en otro tiempo se llamó superstición. Hoy en día asociamos la superstición con una creencia obsoleta, resultado de la ignorancia propia de gente sencilla, y al decir sencilla, me refiero al uso condescendiente de un término que pretende diferenciar a quienes se consideran cultos de los que se consideran incultos. Pero no olvidemos que superstición viene del término compuesto latín superstare, estar por encima. Es una creencia que estaba por encima o que era anterior a la creencia religiosa aceptada. Cuando la bruja era una entidad sobrenatural y nocturna, el pueblo asumió su existencia. No solo creyó en ella, pues creer es un acto de fe, y esto no era sino una certeza. La incontestable realidad de la bruja tiene, como la habitación en la noche, muchas sombras, pero también claros. La bruja primitiva se nos presenta como emisaria de la noche, la muerte, la desgracia. Pero la muerte, la noche y la desgracia, lo más abyecto, hacen que lo opuesto sea posible, pues no hay noche sin día, no hay vida sin muerte, no hay fortuna si no sabemos lo que es estar privado de ella. La bruja nos ofrece, quizás sin saberlo, un regalo precioso, la oposición. Una oposición que dará explicación no solo a lo sobrenatural, sino a lo natural. El cambio de las estaciones, el devenir de las cosechas, el nacimiento de una nueva vida, la protección del hogar. Y no será con la ayuda de hechizos humanos y bebedizos, sino con su sola presencia, su visita, esa que tanto miedo nos ha dado y que aún nos aterroriza. La bruja existía porque se había creído en ella, y quizá al volver a la vida, esos recuerdos la habían llamado con más insistencia de la cuenta. Es cuestión de tiempo que nos haga una visita. Después de eso, querremos saber más, pero no para alejarla, sino para comprenderla mejor.